Hola, ¿qué tal amigos, amigas del canal Churros and Dragons? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Sesión Cero. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Capítulo 2 de la sección Sesión Cero. Como comentamos en el capítulo anterior, nuestra idea es ir creando en cada sesión un personaje de un juego diferente. Juegos más clásicos, menos clásicos, de editoriales españolas, extranjeras, un poco de todo, ¿no? Lo que tengamos en nuestra biblioteca. Vamos a ir mezclando. En el capítulo anterior lo hicimos sobre el juego Pendragon, sesión que dejamos a medias, ¿vale? Hicimos lo que es la creación base del personaje, pero nos queda esa segunda parte que creemos que es bastante divertida y que nos va a gustar mucho, que da fundamento a la historia del personaje en sí, el capítulo 3 del libro. Lo haremos en alguna sesión posterior, lo tenemos ahí pendiente, pero en esta ocasión hemos querido traer una novedad, también porque es lo último creo que es lo último que me ha llegado a mis manos y me ha hecho bastante ilusión. He estado leyéndolo estos días y la verdad es que creo que es un juego bastante interesante de editorial española. No es publicación nueva, es una reedición que se ha hecho con un crowdfunding en Berkami. Creo que ya más o menos debéis ir colocándolo. Un crowdfunding que no ha sido para la reedición en sí, sino que ha sido para sacar una serie de módulos, aunque la editorial ha aprovechado para hacer una reedición y corregir a lo mejor algún pequeño error o alguna mejora que hayan considerado. Creo que con estas pistas ya todo el mundo tiene que saber qué juego es, pero no voy a andar con más rodeos y lo voy a presentar ya. Vamos a hacer sesión 0 de Hardboiled, de la editorial Marca del Este. Una edición muy cuidada, la verdad. Libro en tapa blanda, 200 páginas, donde se nos da todo tipo de detalles para crear nuestras partidas de investigación, fundamentalmente ambientadas en siglo XIX, ¿vale? Y siglo XX, ¿vale? Siglo XX. A lo mejor finales del XIX, pero creo que el siglo en el que más se centran es el XX y quizás el XXI también, porque bueno, al final pues un poco llevar lo que es el final del siglo XX al principio del XXI, ¿vale? Yo lo centraría en principios, mediados del siglo XX, ¿vale? Creo que ahí es donde está el punto fuerte de este juego. La creación del personaje, centrándonos en lo que ya nos compete en esta sesión, la creación del personaje está en el capítulo 1, ¿vale? Y en esta ocasión es el capítulo 1 porque hay un capítulo 0 de introducción, si no sería el capítulo 2. Y aquí la primera sorpresa, lo primero que nos llevamos al verlo, la primera sorpresa que nos llevamos a ver este capítulo es que va desde la página 6 a la página 70. Sí, 70, o sea, 64 páginas para lo que es el capítulo 1 de creación de personajes, ¿vale? Y esto fundamentalmente es así porque pues no sé, de esas 64 páginas, pues más de la mitad serán páginas donde se traten los diferentes arquetipos que trae el juego, ¿vale? Uno de ellos es el que tendremos que elegir para hacer nuestro personaje y el juego trae 25 arquetipos. 25 tipos de personajes diferentes. Esto sorprende y para mí pues es uno de los puntos fuertes de este apartado de creación de personajes del juego Hardboiled. Bueno, sin más, pues vamos a pasar a ese capítulo 1 de creación de personajes y vamos a detallar un poco, ¿vale? Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que el juego nos permite crear personajes de dos formas diferentes. Una, haciendo uso del azar, que es el que te propone como sistema por defecto de creación de personaje, donde de manera azarosa pues iremos dando valores a una serie de atributos, a una serie de habilidades, etcétera, ¿vale? Incluso nuestro equipo inicial, bueno, nuestro equipo no porque lo vamos a elegir, pero sí nuestros recursos iniciales, nuestros sueldos, salarios, etcétera.
Pero también permite, para aquellos que no les guste el azar en los juegos o en la creación del personaje, en los juegos, y más si son juegos de rol, pues que no te guste el azar, más lo llevas. Pero bueno, es verdad que en la creación del personaje hay gente que prefiere tener más control en lo que es el personaje en sí, porque a lo mejor tienen una idea de lo que quieren hacer. Y este juego te permite también una variante o una regla opcional, ellos lo llaman regla opcional, pero bueno, variante, para la creación de personajes por puntos, ¿vale? Bueno, yo me voy a centrar en el sistema por defecto, que además creo que es el más divertido porque a mí me gusta mucho el azar, y al final, pues, bueno, hemos venido a jugar y se trata de eso, ¿no? Así que nos basaremos en el sistema por defecto, sistema basado en el azar de creación de personaje del juego Hardboiled. El juego te propone 3 pasos, creo que son 3 pasos, sí, para la creación del personaje, ¿vale? El primer paso es generar los atributos del personaje. Como decía, se generarán de manera aleatoria, ¿vale? Iremos tirando dados, ahora lo explicaré, y eso nos irá dando unos valores que iremos marcando en nuestra hoja de personaje. Un segundo paso, que es la elección de la profesión. Tenemos que ir a esos arquetipos que hemos comentado anteriormente, y esos arquetipos nos van a proponer unas habilidades principales, unas habilidades secundarias y unas dotes investigativas, ¿vale? Que, bueno, pues que darán cuerpo y mente a nuestro personaje, ¿vale? Digamos que ahí está, esa es la parte no azarosa de la creación del personaje, porque ahí no tenemos que tirar dados, pero sí tenemos que, bueno, leer los arquetipos, ver los diferentes arquetipos, aunque si tenemos algo en mente, pues ya directamente podremos ir seguramente ya existe ese personaje. Y ahí tendremos que hacer una elección de cuáles van a ser nuestras dotes investigativas, ¿vale? Porque lo que son las habilidades principales y las habilidades secundarias serán las que marque el arquetipo. Ahí no habrá elección, ¿vale? La elección viene eligiendo el arquetipo. Pero en las dotes sí tendremos que elegir un set de dotes de los que nos propongan, ¿vale? También veremos que hay arquetipos que tendrán algún tipo de requerimiento en cuanto a valores ya de algunos de los atributos que tengamos anteriormente. Por ejemplo, habrá arquetipos que nos pidan tener perspicacia 60, perspicacia 50. Bueno, pues si anteriormente, en el paso anterior, no hemos llegado a tener ese valor en el atributo, no podremos optar a ese personaje y tendremos que elegir otro, ¿vale? O empezar de cero a hacer el personaje hasta que nos salga más de 60 en el atributo que nos requieran. Y por último, el tercer paso es el de adquisición de equipos y armamento, ¿vale? Bueno, pues aquí también una mezcla de aleatorio con no aleatorio. Primero veremos qué sueldo tiene nuestro personaje, qué nivel adquisitivo, de alguna forma, y conforme al nivel adquisitivo que tengamos, pues posteriormente tendremos que elegir un equipo inicial con el que empezaremos nuestra partida, ¿vale? Ahí, bueno, esto es como en todos los juegos. El equipo inicial pues será un poco también consensuado con el director de juego. Entiendo que en función de la partida que se vaya a jugar, del momento inicial de la partida, etcétera, ¿vale? Más allá de lo que es la mera elección en sí del equipo, que al final es elegir sobre una tabla de costes y tal, lo que sí haremos en la creación del personaje será ver cuál es ese poder adquisitivo de nuestro personaje inicialmente. Bueno, y sin más, pues procedemos a crearnos nuestro personaje de Hardboiled. Bueno, lo primero lo que podéis ver en la pantalla es la hoja de personaje del juego. Yo en este caso, igual que hice para el caso del juego Pendragon, pues porque no lo he encontrado, no sé si existe, me he creado a partir del PDF del juego, me he creado un editable de la hoja de personaje para poder editar directamente ahí. Lo compartiré, por supuesto, en el enlace al vídeo para que lo tengáis todos. Y bueno, os cuento un poco así por encima rápidamente lo que es la hoja de personaje, porque no es una hoja muy compleja. Tenemos una primera parte con la información personal tanto del jugador como del propio personaje en sí, con el nombre, la profesión, el jugador, la edad, la altura, la nacionalidad, etc. Es algo muy clásico de los juegos de rol. Una columna izquierda con los atributos y atributos secundarios que parten de los atributos principales. Los atributos principales son 5: vigor, destreza, perspicacia, carisma y suerte. Como veis, son valores porcentuales. El sistema Gonshu, en el sistema Gonshu jugamos con dados de 100, con tirada de dados de 100,
y tenemos que sacar igual o menos que el valor que tengamos en este caso en el atributo o en la habilidad correspondiente. En esa columna de la izquierda, como decía, pues aparecen los atributos principales y atributos secundarios que se calculan a partir de los atributos, de los valores que tengamos, los atributos principales, que son pegada, rango de movimiento, punto de vida totales y, bueno, el gravemente herido. Eso ya no es un atributo en sí, sino que nos va a ir indicando si estamos heridos gravemente o no. Y luego en la columna de la derecha de esta primera página de la hoja de personaje, porque tiene 2 páginas, ahora os enseñaré también la siguiente, tenemos las habilidades, ¿vale? Un listado de más de 20 habilidades, no sé, no las he contado, donde también tendremos un valor porcentual de cada una de ellas. Y a la derecha tenemos una dote investigativa relacionada, ¿vale? Bueno, esto lo comentaremos un poco más adelante, pero el juego nos propone que cada habilidad tenga una dote investigativa asociada, de manera que durante el juego, durante la partida, si tenemos que hacer una prueba de la habilidad correspondiente asociada a la idea que propone esa dote, ya os lo explicaré, pero bueno, la cuestión es que si tú vas a hacer una prueba de disfraz y tienes una dote, me la invento, no sé si existe, que diga que eres bueno disfrazándote, pues directamente si eres bueno disfrazándote no tienes que hacer tirada de disfraz, sino que le indicas al director de juego que tienes esa dote y tienes éxito automático disfrazándote, ¿vale? Con esto lo que hacemos es evitar esos momentos en las partidas de investigación en las que hacemos tiradas un poco inútiles y que además por no tener éxito pueden bloquear el buen transcurrir de la partida, ¿vale? Bueno, así lo hacen en este juego, en Nuevos Raboles lo hacen con las dotes investigativas, ¿vale? Habrá un listado asociado al arquetipo que hayas seleccionado, al tipo de personaje que hayas seleccionado, de ahí habrás elegido el número que el propio arquetipo te propone, ya lo veremos. Y cuando tengamos esa dote, pues tenemos que asociarla a una serie de habilidades. Todo esto viene indicado en el libro, podemos ver cuáles son las habilidades, las dotes relacionadas y desde el punto de vista de las dotes, cuáles son las habilidades relacionadas, ¿vale? Lo único que vamos a ir haciendo es ir rellenando conforme vayamos seleccionando qué dote es la que queremos. También en la primera parte de la hoja de personaje tenemos las armas y las características del arma, ¿vale? Daño, alcance, cadencia de fuego, munición, peso y notas, ¿vale? Y en la segunda parte de la hoja tenemos lo que es el dinero, nuestras posesiones. Como decía, vamos a tener un sueldo mensual o no, una serie de ahorros o no, todo eso es aleatorio. Luego indicaremos qué es lo que llevamos encima y qué es lo que tenemos en una posible vivienda que tengamos también. A continuación, pues un apartado ya de relaciones y contactos, de pistas, de casos archivados, si nuestro personaje lleva varias partidas consecutivas o lo que sea, y una biografía, ¿vale? Del personaje. Pues todo esto es lo que podemos indicar en nuestra hoja de personaje. Bueno, pues vamos a comenzar por los pasos indicados. Primero es la generación de los atributos del personaje. 5 atributos básicos: vigor, destreza, perspicacia, carisma y suerte. En el último caso, en el caso de la suerte, este se calcula de una forma diferente a los otros 4, con lo que empezamos con los otros 4. Lo que vamos a hacer es tirar un dado de 100 para cada uno de ellos. Vamos a ir a una tabla que viene en el libro, que se llama tabla de generación de atributos, que os la muestro por aquí. Y dependiendo de lo que saquemos en la tirada, aplicamos un modificador a dicha tirada y ese será el valor total que pongamos en el atributo correspondiente, ¿de acuerdo? Lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. Vamos a calcular el valor del atributo vigor, ¿vale? Hacemos la tirada del dado de 100. Bien, 43. Si vamos a la tabla de generación de atributos, son 43, se corresponde con un más 15, 43 más 15, 58. Vale. Bueno, pues este va a ser el valor definitivo que pongamos en nuestro atributo vigor, 58. Muy bien. Siguiente, destreza. Vale, pues vamos de nuevo, tiramos los dados.
55. Si nos vamos a la tabla, 55 se corresponde con un más 10, con lo que el valor total es un 65. 65 que ponemos en destreza. Siguiente, perspicacia. Vale, pues en perspicacia igual, ¿vale? Tiramos los dados. Un 75 que se corresponde con un más 5, con lo que tendremos un 80. Un 80 perspicacia está muy bien porque ya veremos después cómo, dependiendo del valor que tengamos aquí, vamos a tener más puntos a repartir en las habilidades que tengamos, o menos, ¿vale? Cuanto más alto, mejor, porque más puntos tendremos para repartir. De alguna forma la perspicacia viene a representar la inteligencia, entre otras cosas, y personajes inteligentes pues aprenden más, ¿vale? Y eso se ve reflejado en las habilidades. Entonces en total tenemos un 75, con más 5 es un 80. Un 80 en perspicacia. Y por último nos queda carisma. Carisma. Bueno, tiramos 33. Pues un 33 en carisma, con un más 15. 33 más 15, 48. 48 es el total que vamos a poner en carisma. 48. Vale. De esta forma hemos calculado los valores de los 4 atributos básicos: vigor, destreza, perspicacia y carisma. Ahora pasamos a calcular el valor de suerte, ¿vale? Bueno, a comentar rápidamente de los atributos anteriores. Vigor y destreza, pues viene a ser lo que viene a ser vigor y destreza en muchos juegos, ¿vale? No voy a pararme a detallar aquí gran cosa. Del vigor va a depender tus puntos de vida, el tamaño de tu personaje, el peso de tu personaje, todo eso lo iremos viendo ahora también conforme vayamos construyendo la hoja de personaje. La destreza, pues también igual, lo que viene siendo la destreza en otros juegos, no es nada más. Aquí el valor, por ejemplo, de iniciativa en combate va a depender de la destreza. Perspicacia refleja un poco esa inteligencia, ¿no? El ingenio y el entendimiento de nuestro personaje. Eso se ve reflejado, como decía anteriormente, cuanto mayor es el valor en perspicacia, más puntos vamos a tener para repartir luego en las habilidades. El carisma es algo parecido a la perspicacia en el sentido de que hay una serie de habilidades asociadas al carisma, como son el liderazgo, por ejemplo, o liderazgo, persuasión, presencia, etc. Cuanto mayor valor tengamos en carisma, más puntos vamos a poder también repartir en esas habilidades, ¿vale? Y además también tenemos que tener en cuenta que el carisma se utiliza cuando hagamos pruebas enfrentadas de este tipo de habilidades. Pues las pruebas se hacen contra el carisma del personaje, ya sea jugador o no jugador, contra el que lo hagamos, ¿vale? Con lo que tener un carisma alto va a hacer que tengamos más fácil el superar esas tiradas. Y la suerte es un atributo bastante importante también en este juego, como en otros juegos también de tipo investigación, ya sea la llamada de Zulu o juegos así. Y en este caso se calcula de forma diferente. Lo que vamos a hacer es una tirada de dado de 100 y lo vamos a dividir entre 2, ¿vale? Y con eso obtenemos el valor del atributo. Y eso es lo que anotaremos en la hoja de personaje. Así que vamos a tiramos un dado de 100. 82 entre 2, 41. Y eso es lo que vamos a poner en nuestra hoja de personaje en el apartado suerte, 41, ¿vale? Bueno, pues una suerte bastante artita. Hemos visto los valores de estos 4 atributos. Lo siguiente, bueno, vamos a ver una serie de características de nuestro personaje que se calculan a partir de los valores, ¿vale? Por ejemplo, la tabla de altura y peso. En esta tabla, partiendo del valor que tengamos en vigor, vamos a seleccionar o a definir una altura y un peso para nuestro personaje, ¿vale? En el caso del personaje que nos ocupa, tenemos un vigor de 58. Si nos fijamos en la tabla, el 58 representa a una altura desde 1,5 metros hasta 1,80 m y un peso desde 55 kilos hasta 80 kilos, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a ir por lo alto. Me apetece jugar con un personaje alto. Y voy a medir 1,80 m y voy a tener un peso de 80 kilos, ¿vale? O sea, fuertote. Vale, pues a partir de ahora ya son los atributos, llamémoslos secundarios o calculados a partir de los atributos principales. El primero de ellos son los puntos de vida.
Los puntos de vida, bueno, nos vamos a la tabla de puntos de vida del libro y partiendo del valor que tengamos en vigor, pues nos propone hacer una tirada de dados para ver cuántos puntos de vida tiene nuestro personaje, ¿vale? Y como vemos, bueno, si tomamos como punto de partida nuestro vigor, un vigor de 58, indica que los puntos de vida son 50 más un dado de 10, ¿vale? Bueno, pues vamos a tirar un dado de 10, y me sale un 4, ¿vale? Pues mis puntos de vida son 54. Y lo ponemos en la hoja de personaje. Puntos de vida totales 54. Muy bien. Bueno, lo siguiente que viene en el libro es calcular la pegada. Esto es directamente el daño que nuestro personaje va a hacer cuando golpee durante una pelea con sus manos, ¿no? Y también está asociado con el valor de vigor. Lo mismo, nos pasamos en una tabla y partiendo del valor de vigor se propone un valor de pegada. Nuestro valor de vigor es 58, con lo que nuestra pegada es 6. Bueno, pues lo reflejamos esto en nuestra casilla, pegada 6. Lo siguiente, el rango de movimiento. El rango de movimiento representa la cantidad de metros que un personaje puede mover en una acción en combate. Y esto se basa en los valores de vigor y destreza. De nuevo, una tabla, que es la tabla de rango de movimiento. Hacemos nuestro cálculo, sumamos vigor más destreza. Vigor más destreza son 113. No, 123. 123. Y 123 hace que tengamos un rango de movimiento de 5. Vale, pues 5 metros es lo que nos podremos mover como acción dentro del combate. Y con esto terminamos lo que es la parte de atributos de nuestro personaje. A continuación, lo que vamos a ver es la parte de habilidades y dotes, y para eso tenemos que elegir una profesión de los arquetipos que se nos presentan en la sección de creación de personajes del libro. Bueno, pues el juego nos ofrece un listado bastante extenso, como decía al principio, de posibles arquetipos a seleccionar. Son 25. Agente de la ley, abogado, alienista, arqueólogo, artista, atleta, aviador, científico, criminal, detective privado, diletante, diplomático, escritor, espía, explorador, gran cazador blanco, marino, médico, miembro del clero, policía, político, profesor, reportero, sheriff y soldado, ¿vale? Esta elección que hagamos ahora es una elección muy importante porque en función de la profesión que seleccionemos vamos a tener un conjunto de habilidades principales cuyo valor se va a calcular de una forma, habilidades secundarias cuyo valor también se va a calcular de otra forma, una forma parecida pero nos va a dar otros valores, y un conjunto de dotes investigativas que nos van a decir cuánto tenemos que escoger de ese conjunto de dotes investigativas, ¿vale? Además también, partiendo de la profesión, el poder adquisitivo de este personaje, su salario, su sueldo, sus ahorros, etcétera, pues también dependerá de la profesión que elijamos, ¿vale? Como decía también al principio, hay una serie de arquetipos, no sé cuáles son, que tienen un requisito. Creo que el requisito siempre hace alusión al valor del atributo perspicacia, si no me equivoco, ¿vale? 50, 60, dependiendo del requisito que tenga y del valor que tú tengas, pues podrás optar o no a ese personaje, como decía anteriormente. Yo creo que mi personaje tiene un valor de perspicacia de 80, pues no vamos a tener ningún problema, vamos a poder elegir la profesión que queramos. Y bueno, yo no tengo pensado nada y lo que voy a hacer es elegir el valor voy a elegir la profesión en función de los valores que tengo en los atributos, ¿no?
Bien, vemos los valores de los atributos. Tengo vigor 58, destreza 65, perspicacia 80, carisma 48. Lo que destaco principalmente es la perspicacia y la destreza. Vale, pues viendo el listado, creo que puedo encajar bien con un explorador, puedo encajar con un aviador, con un arqueólogo, bueno, creo, un espía también. Espía, estoy entre arqueólogo, espía. Venga, voy a seleccionar espía, ¿vale? Vamos a irnos por el espía. A ver qué nos dice este personaje. Bueno, en el libro viene un dibujo de cada uno de los arquetipos que nos sirve perfectamente para hacernos una idea visual de qué tipo de personaje estamos haciéndonos. En el caso del espía, las habilidades principales son disparar, infiltración, percepción y persuasión. Y las habilidades secundarias: conducir, disfraz, explosivos, hurtar, juego, liderazgo, mantenimiento, ocultar, presencia, primeros auxilios, supervivencia y vigilancia. Y las dotes investigativas, de las cuales tenemos que elegir 5, son adulación, alta sociedad, balística, burocracia, callejeo, cerrajería, demoliciones, derecho, detección de mentiras, espionaje, flirtear, fotografía, idiomas, imitar, interrogatorio, intimidación, jerga militar, jerga policial, lengua de plata, líder innato, mecánica de vehículos, robar coches o vigilancia electrónica. Elegir 5 va a ser súper difícil, ya lo estoy viendo venir, porque es que no veo muchísimas posibilidades en una partida de investigación para el espía. Bueno, pasándonos, yendo de nuevo a lo que son los pasos de la generación del personaje. Una vez sabemos cuáles son las habilidades principales, tenemos que dar valor a estas habilidades. ¿Cómo se calcula el valor de las habilidades principales y habilidades secundarias en un primer momento? Pues hacemos una tirada de dado de 100, vamos al libro, vemos una tabla que se llama tabla de generación aleatoria de habilidades, y en función del número de la tirada que hayamos sacado, vamos a añadir un modificador, como hicimos con los atributos, ¿vale? Y sumaremos ese modificador al valor de la tirada, y eso es lo que nos tendremos que poner como valor definitivo en la habilidad, ¿vale? Entonces, si procedemos con las habilidades principales del espía, empezamos con disparar. Vamos a hacer una tirada de dado de 100. Pues es un 56, que si miramos en la tabla de generación aleatoria de habilidades, 56 nos da un más 15. 66, 71, ¿vale? 71 sería el valor definitivo para el atributo disparar. 71. Es muy buen valor para esta habilidad. El siguiente sería infiltración. Procedemos igual, ¿de acuerdo? Vamos al dado, lanzamos 53. Pues creo que básicamente es lo mismo de antes, ¿no? 53 más 15, 63, 68. 68 para infiltración. Infiltración y 68. Muy bien. Siguiente, percepción. Percepción. ¿Vale? Lanzamos nuestros dados. Un 54, pues creo que básicamente va a ser casi lo mismo. 54 es un más 15. 64, 69. 69 para el valor de percepción. ¿Vale? Y por último, persuasión. Persuasión. Muy bien. Lanzamos nuestros dados. Y hemos sacado un 80, ¿vale? Si miramos en la tabla, los valores entre 71 y 90 suman un más 0, con lo que nos quedamos con el 80 en persuasión. 80. Estas son las habilidades principales. Ahora vamos a las habilidades secundarias. Vale, pues aquí vamos a hacer un poco más rápido. Voy a hacer todas las tiradas, lo voy a ir anotando y luego vamos a ir aplicando el modificador a cada una de ellas, ¿vale? Porque así, como más rápido, tengo que hacer el código de pantalla. Venga, primero sería conducir. Es un 28. La siguiente, disfraz. 52. Un 3. Que sería explosivos. Hurtar. Un 67. Juego. Un 29. Liderazgo. Un 38. Mantenimiento. Un 81. Ocultar. Un 22. Presencia, un 22.
auxilios un 48, supervivencia un 76 y por último vigilancia un 11. Bueno, ahora lo que nos quedaría sería aplicar a estas tiradas el modificador correspondiente y reflejarlo en la hoja de personaje. Así que vamos a empezar. El primero es conducir. En conducir tenemos un 28, entre 26 y 50, un más 10, sería un 38 a conducir. Vale, siguiente, disfraz, un 52, pues un 52 se corresponde con un 0, así que dejamos el 52. Siguiente, un 03, 03 en explosivos que se convierten en un 23. Un 67 en hurtar. 67 es un más 0. Así que hurtar 67. Un 29 en juego. 29 se convierte en 39. 38 que también se convierte en 48 para liderazgo. 81 que se convierte en 71, este tendría un menos 10 en mantenimiento. 71, un 22 que es un 42 en ocultar y otro 22 que es otro 42 en presencia. Aquí, otro 42. Luego tenemos un 48, que el 48 se convierte en un 58 de primeros auxilios. 58. Y luego tenemos un 76, que sería un 66 en supervivencia. Y un 11, que se convierte en un 31 para vigilancia. Bueno, pues vamos a seguir dando valores a las habilidades y para eso nos vamos a fijar ahora en los valores de los atributos perspicacia y carisma. Como comentaba anteriormente, estos valores también van a darnos puntos adicionales a repartir entre las habilidades. En el caso de perspicacia, pues nos dará una serie de puntos que vamos a poder repartir como nos dé la gana entre todas las habilidades listadas, en las principales, secundarias o incluso habilidades que no tengan ninguna puntuación. En el caso de carisma solamente vamos a poder repartir los puntos que nos indique el reglamento en las habilidades asociadas a este atributo, ¿vale? Que son liderazgo, negociar, persuasión y presencia. Para saber cuántos puntos tenemos que repartir, nos vamos a una tabla, de nuevo. Esta tabla se llama tabla de bonificadores a las habilidades. Y bueno, en esta tabla, en función de los valores de estos atributos, vamos a tener asignado un valor en porcentaje, en tanto por ciento, que podremos repartir como nos dé la gana, como digo, en las habilidades, ¿vale? Bien, teniendo esto en cuenta, a ver, nosotros tenemos en perspicacia tenemos un 80, según la tabla. Esto nos da un 40% más adicional a repartir entre habilidades, como digo, entre todo el listado de habilidades, ¿vale? Y bueno, pues vamos a proceder, ¿vale? En este caso, bueno, no me voy a detener demasiado, porque se trataría de seleccionar las habilidades que más nos interesen. Yo creo que un espía, y en este caso un espía corpulento, pues debería estar formado en pelear. Aquí vamos a poner directamente un 25 quizá, o un 30. Con esto ya me habría gastado casi la totalidad. Y también me voy a poner un poco más en conducir, un 5 más hasta llegar a un 43. Perdón. Me he puesto en pelear un 30, aquí un 5 más que es un 43 y me quedarían otros 5 más. Pues mira, en explosivos, hasta tener un 28. ¿Vale?
Con esto habríamos repartido esta puntuación adicional por perspicacia y ahora nos quedaría la parte de carisma. La parte de carisma. En carisma tenemos un 48, un 48 se corresponde con un más 15 para habilidades asociadas a carisma que son conocidas como habilidades sociales, ¿vale? Como tengo un 15, me voy a subir un 15 en negociar. Venga, y así ya podemos empezar a tener algo ahí. Muy bien, pues con esto finalizamos el subpaso 1 del paso 2 de dar valor a nuestras habilidades, ¿vale? Nos quedaría asociado también a la elección de la profesión lo que es la elección de las dotes asociadas. Bueno, pues el espía tiene que elegir 5 dotes de su listado que comentamos anteriormente. Para este caso, bueno, pues a ver, hay 2 tablas en el reglamento. Una que es habilidades y dotes investigativas relacionadas y otra es dotes investigativas y habilidades afectadas, que desde un punto de vista o el otro nos indican habilidades con dotes asociadas, ¿vale? Habilidades con dotes asociadas o dotes con habilidades asociadas. Esto pues nos puede ayudar, como no, a elegir qué dotes creemos que pueden ser las más interesantes. A ver, otra cosa que también recomienda el reglamento, hay habilidades y dotes asociadas a estas habilidades que normalmente o habitualmente van a ser mucho más utilizadas que otras, ¿vale? Seguramente antropología o yo qué sé, o temas de entomología forense, geología, hipnosis, a lo mejor esas dotes no son utilizadas en todas las partidas, pero hay otras, como pueda ser, pues no sé, análisis de documentos o derecho o espionaje, o que, bueno, en una primera pasada o en una primera lectura nos pueden resultar mucho más útiles y seguramente lo sean. En este caso, pues que hay que intentar hacer un balance, ¿no? Balancear entre ambos tipos de dotes y habilidades asociadas, ¿vale? Por un lado, hacer un ejercicio razonado de intentar coger dotes que vayan a utilizar en investigaciones de manera habitual, y por otro lado, intentar también compensar con dotes que también tienen nuestra profesión, la profesión de nuestro personaje, y que de alguna forma, pues, hombre, se espera que esos personajes también las tengan. Y en algún momento, aunque no sean todas las partidas, pero cuando resulte útil, pues dispongan de ellas, ¿vale? Entonces hay que hacer un poco un ejercicio de todo, ¿no? Leernos bien, informarnos, leer bien toda la descripción de todas las dotes, ver las tablas, ver el listado que tenemos nosotros de habilidades, los valores que tenemos, en qué habilidades nos puede resultar más interesante contar con una dote que nos ayude, porque a lo mejor si tenemos una habilidad con un valor de 80, tener una dote asociada que nos facilite una tirada, cuando ya la tirada de por sí con un 80 pues normalmente va a tener éxito, pues a lo mejor no es tan útil como tener una dote asociada a una habilidad en la que no tengamos ningún valor, o el valor que tengamos, bueno, aunque creo que hay que tener un valor mínimo, ahora que lo he dicho, para poder contar con una dote, ¿vale? Cuando se seleccionan las dotes, tienes que tener un valor mínimo en una habilidad asociada, ¿vale? Os lo digo. Sí. Hay que tener algún mínimo porcentaje en la habilidad asociada o en alguna de las habilidades asociadas a esa dote para poder contar con la dote, ¿vale? No podemos tener una dote asociada a una habilidad o habilidades en las que ninguna de esas habilidades tenga no le hayamos asignado ninguna puntuación de habilidad, ¿vale? Hay que tener un mínimo para poder contar con una dote asociada. Dicho esto, pues teniendo en cuenta cuáles son las dotes que tenemos nosotros y que tenemos que coger 5, bueno, aquí no me voy a complicar demasiado porque si no también estaríamos alargando demasiado la creación del personaje, así que bueno, pues voy a intentar coger así por encima las que me pueden venir más rápidamente a la mente, teniendo en cuenta que soy un espía, ¿de acuerdo? Bien, pues habilitación creo que no, alta sociedad
me gusta, así que creo que me lo voy a dejar. A ver qué me dice la tabla. Alta sociedad está asociada con las habilidades, o con la habilidad liderazgo y presencia. Vale, en este caso está claro que lo tengo y me lo voy a poner en presencia, ¿vale? Alta sociedad, ya sería la primera. Continuamos. Balística, no. Burocracia, no. Callejeo sí, a ver si puedo tenerla. Persuasión y presencia son las habilidades. Persuasión y presencia. Ya me he puesto esta, voy a elegirme otra, ¿vale? Cerrajería, demoliciones, derecho, detección de mentiras. Detección de mentiras, a ver, detección de mentiras, percepción. En percepción tengo 69, venga, aquí me lo voy a poner. Detección de mentiras. ¿Vale? Nivel 2, continuamos. Espionaje, flirtear, fotografía. Flirtear, a ver, flirtear me hace gracia. Flirtear sería de nuevo presencia. Bueno, vamos a intentar otra. Fotografía, idiomas. Idiomas, me haría falta humanidades y persuasión. Humanidades y persuasión. Venga, pues idiomas. Aquí, bueno, no estaría cumpliendo, por ejemplo, con lo que he comentado antes, ¿no? Si tengo un 80, pues a lo mejor me interesa tener otra dote, ¿no? Voy a ir poniendo y ya veremos en qué quedamos al final. Idiomas, dictar, interrogatorio, intimidación, jerga militar, jerga policial, liderazgo. Venga, pues aquí, jerga policial. Lengua de plata, líder innato, mecánica de vehículos, robar coches o vigilancia electrónica. Lengua de plata, persuasión y presencia de nuevo también. Interrogatorio, liderazgo y persuasión. Aquí también me voy a poner entonces lengua de plata. Vale, en principio con esto ya tendría elegido 5 dotes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues pasamos al último punto de creación de nuestro personaje. Creo que ya lo tenemos casi todo. El siguiente paso es la adquisición de equipo y armamento. Para eso nos tenemos que ir al capítulo 3 del libro. Y aquí tenemos una tabla que se llama tabla de ahorros y posesiones según profesión, en la que según la profesión que hayamos seleccionado, pues veremos qué ahorros iniciales tenemos, qué posesiones iniciales tenemos y cuál es nuestro sueldo mensual. En nuestro caso somos espía. Y según esta tabla, el espía tiene 2 de 10 por 1000 ahorros iniciales. Vamos a hacer una tirada. Donde tengo que tirar 2 de 10. Limpio, es 10. Muy bien, y me quedo con pues 7. 7 por 10, 7000. $7.000 de posesión inicial. Vale, pues esto, venimos a la hoja de personaje de nuevo. Nos vamos ya a la segunda parte, a la segunda hoja. Y aquí en ahorros iniciales ponemos $7.000. Tenemos un sueldo mensual de $5.000. Bueno, pues $5.000 está muy más que bien pagado. $5.000. Y luego tenemos unas posesiones iniciales. Que no sé esto dónde lo deberíamos indicar. Vale, este es un dinero que vamos a poder invertir en comprar equipo para el momento de inicio de la partida, ¿vale? Contando incluso con una posible vivienda en el caso de que nos dé para poder adquirirla, ¿de acuerdo? Y en este caso tendríamos también 2 de 10, pero por 4.000 en este caso, ¿vale? 2 de 10 por 4.000. Vamos a tirar de nuevo. 20.000. Contamos con unas posesiones iniciales por valor de $20.000. Esto, como indicaba anteriormente al principio del vídeo, pues
pues bueno, lo normal, lo habitual es que se haga de forma consensuada con nuestro director de juego y veamos también si tiene sentido tener ciertas posesiones o no, o, bueno, o tengamos limitaciones en cuanto al equipo que podamos comprar, por el lugar en el que nos encontremos, por lo que sea, ¿vale? Dependiendo ya de la partida y de también el momento en el que estemos, en lo que es la ambientación en sí, ¿no? Hemos dicho 20.000 dólares. O sea, aquí mismo en biografía, ¿vale? Y después ya se podrá gastar 20.000 dólares a invertir en equipo inicial. Muy bien. Vale, pues con esto lo único que nos quedaría ya sería invertir estos 20.000 dólares y tendríamos o habríamos acabado todos los pasos para poder finalizar, para poder crear, perdón, nuestro personaje. Lo único que nos queda es, bueno, pues los típicos campitos ya personales, ¿no? Jugador pondremos Manuel, arqueólogo, edad, bueno, pues yo me imagino que puedo tener pues unos 35 años, altura 1,80 m, nacionalidad, pues yo voy a ser americano, sexo varón o hombre, peso 80 kilos, ciudad de origen, voy a poner Nueva York, nivel 1, puntos de experiencia 0, descripción y notas no pongo nada, y el nombre, bueno, pues vamos a llamar a nuestro personaje Peter McManaman. Bueno, quizás sea un neoyorquino de ascendencia escocesa, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos lo que es la creación del personaje. Creo que no me he dejado nada, creo que hemos seguido todos los pasos que vienen descritos en el reglamento. Como habéis podido ver, es algo bastante sencillo. Quizás lo que más tiempo nos lleve sea elegir el arquetipo que más nos interesa y elegir esas dotes que queremos que tenga asociadas, pero yo creo que en poco más de media hora debería estar finalizado el personaje, y más si lo hacemos con nuestro director de juego que nos ayude, ¿no? Espero que con este vídeo pues lo tengáis un poquito más claro y espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacernos, pues lo podéis hacer en el vídeo, en YouTube, y aprovecho también para recordaros que os suscribáis al canal Churros and Dragons, donde encontraréis más tutoriales como este, o tutoriales de herramientas de rol online, o partidas divertidas que jugamos en el canal continuamente, y os emplazo al siguiente episodio de Sesión Cero. Espero que estéis por allí. Hasta luego.